El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículos 22 al 29. Después de que Jesús hubo saciado a 5,000 hombres, sus discípulos lo vieron caminando sobre el mar. Al día siguiente, la gente que se había quedado al otro lado del mar notó que allí no había habido más que una barca y que Jesús no había embarcado con sus discípulos, sino que sus discípulos se habían marchado solos. Entretanto, unas barcas de Tiberíades llegaron cerca del sitio donde habían comido el pan después de que el Señor había dado gracias. Cuando la gente vio que ni Jesús ni sus discípulos estaban allí, se embarcaron y fueron a Cafarnaún en busca de Jesús. Al encontrarlo en la otra orilla del lago, le preguntaron: Maestro, ¿cuándo has venido aquí? Jesús les contestó: en verdad les digo, ustedes me buscan no porque me han visto signos, sino porque comieron pan hasta saciarse. Trabajen no por el alimento que perece, sino por el alimento que perdura para la vida eterna, el que les dará el Hijo del Hombre, pues a éste lo ha sellado el Padre Dios. Ellos le preguntaron: ¿y qué tenemos que hacer para realizar las obras de Dios? Respondió Jesús: la obra de Dios es esta, que crean en Él, La obra de Dios es esta, que crean en el que Él ha enviado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Después de que Jesús hubo saciado a 5,000 hombres, sus discípulos lo vieron caminando sobre el mar. Al día siguiente, la gente se había quedado al otro lado del mar y notó que allí no había habido más que una barca y que Jesús no había embarcado con sus discípulos, sino que sus discípulos se habían marchado solos. Aquí, apreciados hermanos, nos estamos encontrando nosotros en que la gente verdaderamente tiene una necesidad de encontrarse con Jesús. La gente quiere encontrarse con el Señor, quiere buscarle, le busca. También hoy actualmente, apreciados hermanos, tenemos que nosotros pedirle constantemente de buscar a Jesús. Y para buscarle, le buscamos en la palabra de Dios, allí le encontramos en los sacramentos, le encontramos donde 2 o más personas se reúnen, allí estoy yo en medio de ellos. Aquí la gente encuentra a los discípulos y los discípulos están solos. También tenemos que estar muy atentos nosotros, que somos discípulos del Señor, que nosotros nos encontremos solos sin la presencia de Jesús. Esto sí que puede ser un peligro para nuestra vida espiritual, cuando nos podríamos nosotros encontrar solos, pero no encontrarnos con Jesús. Por eso la presencia de Jesús siempre tiene que estar con nosotros, en nuestra vida, en las almas que tienen la gracia de Dios, en todos nosotros esa presencia de Jesús. Dice que entrando en una de las barcas, llegaron cerca al sitio donde habían comido el pan después de que el Señor había dado gracias, y la gente vio que ni Jesús ni sus discípulos estaban allí, y se embarcaron y se fueron en busca de Jesús. La gente está buscando a Jesús. Actualmente, apreciados hermanos, nos encontramos también con mucha gente que busca a Jesús, solo que a veces le busca en lugares donde no le van a encontrar. Hay gente que está necesitada de la paz del Señor, pero no le encuentra porque le está buscando en lugares donde seguramente no le van a encontrar. Por eso, la presencia de Jesús, que nosotros pues tenemos que buscarle siempre. Y van allí, dice que van a la otra orilla del lago y le preguntaron: Maestro, ¿cuándo has venido allí? Nosotros, apreciados hermanos, pues estamos también llamados a ir a esa otra orilla para encontrarnos con Jesús. Ir a la otra orilla indica salir de nuestros parámetros simplemente terrenales, nuestros parámetros humanos. Ir a la otra orilla indica dar ese paso de la fe para encontrarnos con el Señor. Maestro, ¿cuándo has venido aquí? Y Jesús les contesta: en verdad les digo, ustedes me buscan no porque han visto signos, sino porque comieron pan hasta saciarse. A Dios
también, apreciados hermanos, le interesa mucho la intención con la cual nosotros le buscamos. Esa intención tiene que ser sincera, buscar a Dios porque Él es Dios. Porque si buscamos a Dios simplemente por los signos, por un milagro, simplemente porque nos alimenta, porque estar con Él nos sentimos bien. No, hay que buscar a Dios porque Él es Dios, por encontrarnos con Él. Es decir, nuestra intención tiene que ser verdaderamente transparente, nítida, bella para encontrarnos con Jesús y no simplemente buscarle por propios intereses nuestros, no buscarle simplemente porque nos ha saciado de pan. Por eso, estar muy atentos en trabajar nosotros, en purificar la intención con la cual nosotros buscamos a Jesús. Y al mismo tiempo les dice, trabajen, no por el alimento que perece. Ay, aquí atento porque el Señor nos manda a trabajar. Y nos va a pedir un trabajo. Por lo tanto, todos nosotros tenemos que trabajar por un alimento que no perece. Por un alimento que no perece, sino por el alimento que perdura para la vida eterna, el que les dará el Hijo del Hombre. Pues a este lo ha sellado el Padre Dios. Por lo tanto, usted y yo, apreciado hermano, apreciada hermana, que sigue en el Evangelio de hoy, tenemos que hacer un trabajo. El Señor nos pide un trabajo para obtener el pan, para obtener el alimento que perdura, el alimento que alcanza la vida eterna. Porque todos nosotros tenemos que trabajar por el pan de cada día. Dice San Pablo, el que no trabaje, que no coma. Todos nosotros tenemos que trabajar para obtener el pan de cada día. Constantemente se lo pedimos al Señor, danos el pan de cada día. Pero nos está pidiendo un trabajo, no solo por el pan que perece. Por eso Jesús le dice, no trabajen no por el alimento que perece. Nos está pidiendo un trabajo, es decir, que requiere una acción nuestra que nos pide el Señor para nosotros acercarnos a Él. ¿Y cuál es ese trabajo? Los pregunta. Nosotros nos podemos preguntarle, preguntémosle al Señor, Señor, ¿cuál es el trabajo que yo quiero? ¿Qué es lo que el Señor quiere que yo haga? ¿Qué tipo de trabajo? ¿De agricultura? ¿De comerciante? ¿Cuál es el trabajo que yo tengo que hacer para nosotros a ganar el pan el pan que perdura, que va a la vida eterna? ¿Cuál es ese? ¿Cuál es ese alimento que perdura para la vida eterna y que nos ha dado el Hijo del Hombre? Los discípulos también se preguntaron ello y le dicen a Jesús, ¿qué tenemos que hacer para realizar las obras de Dios? Por lo tanto, es una acción, es un trabajo. ¿Cuál es ese trabajo? ¿Cuál es esa obra que tenemos que hacer para nosotros alcanzar ese pan que perdura para toda la vida? Dice, Jesús le respondió, la obra de Dios es esta, atentos, porque aquí el Señor nos va a decir cuál es el trabajo que usted y yo tenemos que hacer para encontrarnos con este pan que perdura para la vida eterna. ¿Cuál es? Y dice, en que crean en el que Él ha enviado. Por lo tanto, apreciados hermanos, aquí viene el don de la fe. El Señor que nos pide que usted y yo tenemos que creer, así como se trabaja para tener el pan de cada día, para nuestros hogares, el pan que perdura, el Señor nos está pidiendo que creamos como obra, como trabajo, creer para obtener el pan que perdura hasta la vida eterna. Ese es el trabajo. Y por lo tanto nos vamos a encontrar, así como nos encontramos nosotros actualmente en nuestra sociedad, con mucha gente que no trabaja, que no quiere trabajar, pero quiere obtener el pan en su casa, porque no quiere trabajar por ociosidad, por pereza, pues también nos vamos a encontrar nosotros, apreciados hermanos, gente que no va a obtener el pan que perdura para la vida eterna porque simplemente no quiere realizar ese trabajo, es decir, porque no quiere creer. Y por eso mucha gente que no cree, por eso hay mucha gente que se cierra al don de la fe. ¿Por qué? Simplemente porque no quiere abrirse no quiere poner esa disposición de la fe, que es don de Dios, pero que requiere esa respuesta humana en la cual abraza el don que Dios le ha dado, en la cual le dice sí a Dios en ese don que Él mismo le ha dado. Por eso, apreciados hermanos, esta es la obra de Dios, esta es el que crean en el que Él ha enviado. Por eso, pidámosle al Señor que nos conceda esa gracia de mantenernos firmes en el don de la fe, a perseverar, que nos conceda siempre el don de la fe, que nosotros podamos seguir trabajando por ese pan que no perdura, por ese pan que es la vida eterna y que el Señor nos ha donado, es decir, Él mismo que se entrega por nosotros. Que María Santísima, nuestra Madre, nos bendiga y nos acompañe y nos disponemos para darle la bendición. El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu. y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén.